En este vídeo aprenderemos a diseñar una licitación con análisis completo sin perfil de consumo. ¿Qué es un análisis completo sin perfil de consumo? Pues con este análisis vamos a poder introducir otros cálculos que queramos tener en cuenta en nuestro análisis de escenarios, como por ejemplo calcular subtotales de fletes, aduanas, etc. Lo primero que debemos tener en mente es cómo queremos que sea nuestra tabla de oferta. Este es el ejemplo que vamos a utilizar. Una vez que estemos en la etapa de tabla de oferta, añadimos un nombre y los datos separados por punto y coma para que puedan lucir como una hoja de cálculo. Ahora añadiremos nuestra primera columna, que era la de referencia. Seleccionamos el formato y quién deberá introducir los datos de esta columna. Aquí ya añadí la mayoría de columnas, solo me falta la del precio actual. Selecciono alguna columna con formato numérico como resultado y hacemos clic en siguiente. Ahora vamos a diseñar nuestra tabla auxiliar. El primer auxiliar sería el tipo de oferta, en donde el proveedor podrá escoger entre DDP o FOB. ¿Qué es DDP? Es aquellas ofertas en donde el vendedor asume la responsabilidad de la mercancía hasta que llega a su destino. Y las FOB son aquellas en donde solamente se hace responsable hasta que se carga la mercancía en el medio del transporte en el puerto de origen. El otro auxiliar sería el puerto de carga y la cantidad de contenedores que se va a necesitar para el envío de esta mercancía. Procedemos a añadir el primer auxiliar, que era el tipo de oferta. Seleccionamos restringir valores de entrada y editamos los valores. Separamos por punto y coma las opciones y añadimos un mensaje de ayuda. También añadimos un mensaje de error y hacemos clic en guardar los cambios. Este auxiliar sería requerido. Ahora añadimos el segundo, que era el puerto de origen. Restringimos los valores y añadimos los valores restringidos, que serían los diferentes puertos separados por punto y coma. Este auxiliar no sería requerido, ya que depende del tipo de oferta. Entonces, el mensaje de ayuda sería el siguiente. Si el tipo de oferta es FOB, seleccione un puerto de origen. Ahora, el mensaje de error sería el siguiente y hacemos clic en guardar cambios. Añadimos el último auxiliar, que era la cantidad de contenedores, y en este caso el formato será de tipo numérico. Hacemos clic en el icono de guardar y clic en mostrar en pizarra para poder ver cómo va quedando. Ahora descargamos esta tabla de oferta para introducir los datos que como compradores nos corresponde. Introducimos los datos en cada una de las hojas. Hacemos clic en guardar y la subimos. Ahora hacemos clic en siguiente. Seleccionamos análisis completo sin perfil de consumo. Como podemos observar, aquí están los datos que hemos introducido como compradores. Hacemos clic en usar una oferta de prueba y aquí vamos a descargarnos la tabla de oferta, pero esta vez la veremos desde la perspectiva de un proveedor. Vamos a introducir datos como proveedores, pueden ser datos ficticios, para que podamos hacer la prueba de nuestras variables intermedias. Ahora, como auxiliar, sí que toca introducir los datos. Voy a escoger FOB, puerto de carga Saigón, y como número de contenedores 25, por ejemplo. Cargamos esta tabla de oferta como proveedor con algunos datos para comenzar a diseñar nuestras variables intermedias y verificar que la fórmula funciona. La primera fórmula, vamos a diseñar una de buscar, una que ubique cada precio según la referencia y según la planta. Importante, el origen de los datos.
El programa PolarRFX asigna algunos prefijos para identificar de dónde proviene cada dato, si es de una columna de oferta, de tabla de oferta o si es de un auxiliar, variables intermedias o campos de órdenes. Comenzamos con nuestra primera variable. Vamos a ubicar el precio por millar. Le voy a colocar precio 1000. Ahora, seleccionamos la función de buscar. Vamos a buscar el precio que proviene de la columna en la tabla de oferta por millar. Ahora vamos a añadir de dónde va a sacar ese precio. De las referencias, que debe coincidir con la de la columna de la tabla de ofertas con la referencia de la tabla de órdenes. Añadiremos otra condición a nuestra fórmula principal de buscar, que sería que también deberá ubicarla por la planta, ya que es importante ser muy específicos para crear nuestras fórmulas de buscar. Orden ascendente, y vamos a ver cómo vamos a introducir algunos valores de prueba para verificar si la fórmula es correcta. Por ejemplo, vamos a añadir de la planta Cádiz, hay que ser muy específicos como mencioné, de la referencia 1. Ahora vamos a verificar si ubicó el precio correcto. Recuerden que en la tabla de oferta que añadimos para la planta Cádiz de la referencia 1, el precio era 20 millones. Es correcta la fórmula. Ahora vamos a ubicar el precio también, en este caso, de la maqueta. Como es la misma fórmula, lo que podemos hacer es clic derecho en copiar y luego pegamos la fórmula. Lo único que debemos modificar es que ya no sería el precio por millar, sino que es el precio de la maqueta. Lo modificamos, hacemos clic en guardar los cambios y así sucesivamente con cada uno de los precios que queremos buscar. Ahora voy a añadir una fórmula del total. En esta fórmula lo que queremos es identificar el coste del producto con una amortización de 4 años. Comenzamos con la suma. Vamos a añadir los elementos que conforman esta suma. El primero lo vamos a convertir en una función que sería la de multiplicar. Ya que vamos a multiplicar aquí la cantidad en miles que nosotros vamos a comprar o que requerimos por el precio de la variable intermedia por millar. Ahora añadiremos el siguiente elemento de la suma. En este segundo elemento vamos a añadir otra función que sería una fracción. Ahora comenzaremos a añadir los elementos de dicha fracción. En la parte de arriba, en el numerador, vamos a añadir otra función que sería la de suma, ya que vamos a sumar los otros costes del producto. Seleccionamos variable y añadimos el precio de la maqueta más el precio del primer ensayo más el precio del molde. Todos estos precios entre 4 años. Lo dejamos en valor y añadimos el número 4. Guardamos los cambios
y comenzamos a añadir nuestras otras variables intermedias. La siguiente sería la de los fletes y las fórmulas con condicional. Vamos a añadir el precio de los fletes según cada puerto y también vamos a añadir una fórmula con condicional para que calcule el flete según el tipo de oferta y el origen del puerto. Vamos entonces a añadir el costo de los fletes de cada puerto. Comenzamos añadiendo el costo del flete del primer puerto. Hacemos clic en agregar fórmula y seleccionamos el de valor fijo. Para este ejemplo voy a añadir que este flete cuesta 6.562. Lo ideal es que cuando añadan este tipo de valores fijos sean valores correctos, ya que estos se aplicarán al momento de hacer el análisis completo. Añadimos el costo del otro puerto. Ahora añadiremos la fórmula condicional para calcular los costos del flete. Para ello, utilizaremos una fórmula de condicional, en donde vamos a seleccionar como función de que A es igual a B. Ahora vamos a añadir el elemento del A. En este caso de texto sería la variable del tipo de oferta. Añadiremos como valor DDP. En este caso, si la oferta es DDP, el costo del flete sería 0. Ahora añadiremos el elemento de la condicional. Aquí vamos a aplicar la función switch. Ahora seleccionaremos el tipo de los datos del parámetro, que sería texto, y seleccionamos variable. Ahora, según el puerto de origen, tendrá un costo según el flete. Vamos añadiendo las otras opciones. En este caso, de ser este puerto, corresponde al precio de nuestra variable intermedia que hemos seleccionado para este puerto en específico. Vamos adicionando las otras opciones, ya que de coincidir con este valor, calculará el precio de este puerto. Y así con cada uno de los puertos que hemos ido añadiendo. De coincidir con, por ejemplo, el puerto Saigon, tendrá el costo del flete, que sería Saigon. Ahora veremos el resultado. Según nuestros valores de prueba, el resultado es 6.500, ya que cuando seleccionamos en la tabla de ofertas como proveedor a modo de ejemplo, habíamos colocado como puerto Saigon. Por último, hacemos una fórmula de cotización general, que es una más sencilla, de suma, en donde vamos a sumar los costos. Seleccionaremos el total del flete de nuestras variables intermedias más el total de los costos del producto de nuestra variable intermedia.
Y es así como habremos creado una serie de fórmulas y hemos ido comprobando que son correctas. Luego hacemos clic en siguiente y pasamos a la etapa final de la vista anticipada. Esta es la invitación que el proveedor verá. Hacemos clic en asignar fechas y vamos añadiendo las fechas que creamos conveniente, así como también la hora. Verificamos cada una y hacemos clic en publicar RFX. Y es así como habríamos publicado nuestra licitación.